Y en primer lugar, y para situarnos, tengo que darle la bienvenida, como decía, a Ana Naranjo. Ana Naranjo es diputada andaluza por Adelante Andalucía y es la responsable de Memoria Histórica en su grupo parlamentario. Buenos días de nuevo, Ana. Hola, muy buenos días. Un placer de estar aquí con vosotras, con vosotros. El placer es nuestro y es compartido. Ya sabéis que nos acompaña a los contertulios habituales, creo que los conoce a la mayoría. Y bueno, y vamos a hacerte una serie de preguntas que tengo yo aquí anotadas, que creo que son interesantes, que es que estamos a principios de este año, pero claro, hemos pasado un año complicado con el tema de la pandemia, que parece que ha querido cubrir muchas cosas, pero hay temas que no lo cubre. Y es la actitud en el Parlamento de Andalucía, la actitud con respecto a la memoria democrática, la memoria histórica, en este gobierno de la derecha, que recordemos, gobierna con el apoyo de Vox. ¿Tú qué piensas, cómo podrías relatarnos cómo ha sido este año de la política del gobierno con respecto a la memoria, Ana? Bueno, pues yo creo que desgraciadamente en memoria democrática es donde más se ve esa dependencia del gobierno andaluz con respecto a la ultraderecha. Tenemos que recordar que fuimos el primer parlamento donde entró Vox en escena, fuimos el primer parlamento en darle la llave de las instituciones y yo creo que eso va a tener responsabilidades porque aquí en Andalucía Partido Popular y Ciudadanos, a cambio de ocupar el poder, pues dieron la llave de la legislación que sale del Parlamento, de las decisiones que se toman en el Parlamento de Andalucía a la extrema derecha. Y eso está teniendo dos consecuencias muy directas sobre las políticas públicas en torno a la violencia de género y en torno a las políticas públicas que se relacionan con la memoria democrática. Y ahí es donde nos vamos a centrar, porque es donde más se visualiza esta entrega de llaves, decía, a los partidos de la ultraderecha que tan peligrosos son como hemos visto ya en Estados Unidos. Yo creo que ahí deberíamos de hacer una reflexión, porque son partidos que parten del negacionismo histórico. Niegan nuestra propia memoria, niegan nuestra propia historia, niegan que aquí hubo un golpe de Estado y por lo tanto niegan la legitimidad que tienen las víctimas del franquismo y también los demócratas a la hora de recibir esas ayudas públicas y a la hora de ser objeto de esas políticas públicas de memoria que tanto nos cuesta avanzar en nuestra comunidad autónoma. Y como muestra un botón, ahí tenemos siempre la futura ley de memoria con la que nos amenazan, esa ley de la concordia que llaman Vox y PP, que siempre la tienen ahí como un espantapájaros cada vez que intentamos exigir que se cumpla con la ley de memoria democrática que en la actualidad está aprobada en el Parlamento de Andalucía y que fue fruto del trabajo colectivo con las asociaciones de memoria y con el cogobierno que tenían Partido Socialista e Izquierda Unida. Esa ley que van burlando todos los días porque burlan los derechos de verdad, de justicia y de reparación. Eso ha llevado a que en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, no haya ni un duro para políticas de investigación a las universidades, para publicaciones también que esclarezcan lo ocurrido, que rescaten la verdad, y tampoco haya dinero para las asociaciones que trabajan la memoria democrática. Eso le ha pasado igual a las mujeres, que en 2019 perdieron las ayudas a las asociaciones que luchaban contra la violencia de género. Eso nos pasó también a las asociaciones de memoria, porque ya vimos cómo el último año esas ayudas que estaban aprobadas en Boja y que estaban esperando esas asociaciones, al final se retrasaron y fueron esos fondos destinados a la COVID, a luchar frente a la COVID y no al objeto del que eran esas convocatorias públicas, que eran a esas asociaciones de memoria que iban a hacer proyectos de divulgación científica o que iban a trabajar el restablecimiento de los derechos de verdad, de justicia y de reparación. Pero es que las de 2020 ni siquiera la han convocado, ya hemos finalizado ese año y no han abierto siquiera la convocatoria que todos los años deben de concurrir las asociaciones memorialistas para poder llevar a cabo su trabajo y su tarea con el apoyo que se espera de una institución democrática. Por eso estamos ahora mismo en una parálisis absoluta, la misma que tenía Mariano Rajoy en el gobierno, por mucha intención que se la intente pintar Juanma Moreno, el presidente de la Junta, como moderado. Hay algo que yo siempre me pregunto, Ana, y es si la política esta de memoria que está llevando al gobierno
¿está condicionada de verdad por vos o es una coartada que le sirve a estos dos partidos, Ciudadanos y el Partido Popular, para implementar una política nula respecto a este tema? Todos sabemos que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, respecto a la memoria, no es que tengan una posición muy positiva, sino todo lo contrario. ¿Tú crees que es la coartada que le sirve, que en definitiva los tres están de acuerdo en esa modificación, en esa paralización de la ley de la memoria? Efectivamente, un poco lo de Pimpinera, ¿no? Quiero decir que es una exigencia de Vox, eso es verdad, y la manifiesta públicamente, pero también es algo que, un escenario en el que está muy cómodo, una exigencia con la que bailan muy bien Partido Popular y Ciudadanos, porque en el fondo piensan lo mismo. Hay un alcalde por ahí de Ciudadanos que nos ha tenido muy ocupados en tareas de memoria, le han tenido que llamar la atención hasta dentro de su propio partido y hasta la propia consejera del Partido Popular por intentar impedir una sumación que estaba hasta financiada y bueno, que estaba ya más que esclarecida. O sea que Ciudadanos ahí titubea bastante, está muy cómodo con los discursos de Vox y el Partido Popular también, si muchas veces casi compiten entre ellos por ver pues quién tiene un discurso más negacionista o quién tiene un discurso más facha, si me permitís la expresión, en torno a estos derechos de verdad, de justicia y de reparación. El mensaje es el mismo, el discurso es el mismo, pero no solo en memoria, lo hemos escuchado también ahora recientemente cuando hemos hablado de la extrema derecha, cuando hemos visto que asaltaba el Capitolio y hemos visto cuál ha sido la respuesta de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, ¿no? Comparando esa insurrección armada en Estados Unidos, donde hemos visto las pistolas, con las movilizaciones pacíficas y constitucionales que movimientos feministas o de la izquierda hacían en las puertas del Parlamento, no negando la legitimidad institucional de la Constitución del nuevo Parlamento, ni negando los resultados electorales emanados legalmente de la urna, sino denunciando públicamente esa connivencia de Partido Popular y Ciudadanos con la extrema derecha a la hora de conformar gobierno en Andalucía. Son los mismos mensajes los que hemos visto que proclamaba Abascal, a los que hemos visto que proclamaba Juan Marín o incluso el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Por lo tanto, es una exigencia de Vox, pero que podemos decir que se acoge con los brazos abiertos, que es muy bien atendida, sin ninguna dificultad, por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, efectivamente. Además, yo creo que es una brutalidad esa afirmación, pero además una brutalidad bastante interesada. Yo recuerdo y sé que el Parlamento de Andalucía continuamente, cada vez que hay un pleno, las puertas están manifestándose cualquier sector social que tenga algo que reivindicar o algo por qué luchar. Comparar eso con las imágenes que hemos visto y la intención de los asaltantes del Congreso, que recordemos que han llegado hasta los despachos. Yo no recuerdo aquí que se haya llegado a los despachos en ninguna manifestación, salvo la que hicieron los de Jusapol, que sí son los que rompieron las barreras judiciales, por cierto. Las barreras policiales, por cierto, apoyados por Ciudadanos, por Vox y por el Partido Popular. Pero ya digo, una cosa que se queda, si todos tenemos intelecto, sabemos diferenciarlo, ¿no? Hay algo que también me gustaría hablar. Tú has hablado del tema de las mujeres, tema de memoria, donde fundamentalmente se ve además la política de estos partidos, la política Vox y el rechazo que tienen a estos dos temas fundamentales, ¿no? Porque yo creo que cuestionan y son temas ideológicos para ellos, ¿no? Tanto su propio machismo con su propia reminiscencia franquistas, ¿no? Pero ¿en qué aspectos principales otros, o incidiendo concretamente en la memoria, han sido rebajadas las políticas de memoria en este gobierno? ¿Económicamente, socialmente, a la hora de las leyes, de la aplicación? En todo, porque la ley ya hemos dicho que la han guardado en un cajón, no la han derogado, con lo que siempre nos amenazan con esa futura ley de concordia, pero es verdad que tampoco la cumplen. Por lo tanto, el desarrollo normativo que les faltaba a la ley de memoria pues no se va a realizar. La financiación en los dos presupuestos que llevamos en los tres presupuestos que llevamos ya con este gobierno siempre se le ha disminuido, pero sobre todo, además, es que no se ha ejecutado. En el presupuesto del año anterior, sobre la partida de sumaciones, que se supone que es el objetivo prioritario de la Junta, porque de los demás ni hablamos, no habían dejado de desarrollar, de ejecutar lo aprobado en un 70%, quiero decir. Al final, prácticamente, lo único que se financia es la propia estructura que tiene ya la consejería destinada a las políticas públicas de memoria, pero ni un solo proyecto
ni un solo trámite siquiera de los que no cuestan dinero, porque ya ni siquiera es una cuestión de que haya recursos o no, que los hay y no los ejecutan, sino que es que no hay voluntad política. Pongo un ejemplo. Desde que han llegado no hay ni una sola declaración institucional de lugar, de memoria, no hay ni una sola reparación, aunque sea nominativa, a las víctimas del franquismo, que tampoco cuestan dinero, pero es que no hay ningún tipo de voluntad política, porque efectivamente ellos niegan la legitimidad de la Segunda República como sistema democrático, porque ellos justifican el alzamiento que dio lugar a un golpe de Estado que fracasa y que da inicio a una guerra civil de la que es responsable, evidentemente, el propio golpe militar que fracasa y el aparato institucional de una parte del ejército, de la connivencia de la Iglesia y de parte de la burguesía de este país. Como ese episodio de la historia se lo saltan intencionadamente, pues ellos no entienden que haya que reparar a ninguna víctima. Sigue la equidistancia, cuanto menos, cuando uno ya se coloca directamente el negacionismo, negando que esas víctimas sean víctimas. Incluso a esas víctimas las están intentando visualizar como culpables y comienzan a decir que era gente que tenía pues delitos violentos, que era gente insurrecta, cosas que no se corresponden, como sabemos, con la realidad. Por eso han parado todos los proyectos de investigación con las universidades, todas las publicaciones científicas que se financiaban desde la Junta de Andalucía. El anuario ha sido lo más conocido de las exhumaciones, pero no solo. Cuando nos dan los datos de las exhumaciones, que se supone que es la parte que mantienen en pie por esa memoria caritativa que pone en marcha la consejera, que huye de lo público, pero resguarda el ámbito familiar, y entonces sí reconocen el derecho de dar, como ellos dicen, digna sepultura a los fusilados por el franquismo, nos vuelven a repetir datos de víctimas que vienen de exhumaciones de 2016, de 2018 y que nos vuelven a aparecer recurrentemente en los informes anuales que está obligada a emitir la consejería. Por lo tanto, es que están jugando ya a marearnos con el juego de la bolita, ¿no? De dónde está la bolita, del estaperlismo, vamos. Por eso quiero decir que es que no hay ni una sola intención en ningún tipo de los espacios de la memoria pública donde este gobierno en estos 2 años pues lleve trabajando. Se notan en memoria, se notan en mujer, decíamos, se notan también esos discursos intencionados del odio y que saltan la violencia cuando hablamos de migración, y solo basta recordar las últimas, manifestaciones públicas vergonzantes que tuvimos que escuchar de voz de Rocío Monasterio cuando bajó a Sevilla a enconar a los vecinos en un centro de tutelaje de menores no acompañados, pero menores, y ese clima de polarización social que intenta generar la derecha desde las instituciones. Y ya hemos visto a dónde llega ese clima de polarización y de división de la sociedad basado en una fake news también y basado en unos medios de comunicación pues que a veces tienen intencionalidad y manipulan la realidad. Por eso es importante programas como este que nos transmitan pues verdades y que también nos hagan pensar, porque yo creo que ahora también es el momento de que los vecinos y las vecinas también comiencen a pensar sobre todo ese machaqueo de información que se les viene contando. Y la memoria es importante, porque la memoria es lo que nos permite restablecer esas raíces profundas con la democracia, con las libertades, a lo que venimos aquí a situar en pleno siglo XXI, los derechos de verdad, de justicia y de reparación para aquellos que hicieron posible que vivamos en libertad, para aquellos que hicieron posible nuestra Constitución y para aquellos que hicieron posible que conozcamos una sociedad libre en la que todos podemos opinar y manifestarnos, y esperemos que esas libertades, esas conquistas no estén en riesgo. La mejor forma de asegurarlas, desde luego, es trabajando esos derechos que consolidan la democracia, esos derechos que enaltecen a quienes fueron padres de la democracia y del sistema de libertades que actualmente disfrutamos, que lo tengamos todos claro y presente, y sobre todo también que se lo hagamos transmitir a las generaciones futuras. Hay algo que, incidiendo en lo que tú acabas de decir, yo me gustaría incidir en dos temas principales, ¿no? Que yo creo que son un ejemplo bastante ilustrativo de todo lo que está diciendo Ana, ¿no? Y el recorte o la eliminación de las subvenciones de 2 proyectos muy interesantes, muy importantes en Andalucía. No solamente en Andalucía, sino que son un reflejo quizá o un ejemplo para toda España, que es la web de todos los nombres o la de la Casa de la Memoria, a las cuales la han dejado sin subvención ninguna, absolutamente, ninguno de los proyectos. Curiosamente, además, un diputado de Vox, creo que era el Manuel Gavira Florentino, en su momento hace una pregunta en el Parlamento de Andalucía diciendo cuánto se recibe de subvención, como si fuera ilegal recibir una subvención, la Casa de la Memoria, y además pone que además no se le deben de conceder porque tiene 2 banderas
dos banderas republicanas. Yo creo que ahí se marca muy bien la política ideológica que está siguiendo este gobierno al quitarle subvención. Juan, cuando tú quieras. Sí, yo lo que quería decirle a Ana y a todos vosotros es que en el año 2017, cuando se tramita la ley de memoria de Andalucía, a nosotros nos llamó mucho la atención, nos causó extrañeza y un poco, ¿sabes? Así de qué está pasando aquí. El argumentario tremendo del PP y sobre todo de Ciudadanos, grabado está, la intervención en el Pleno, para terminar después votando, absteniéndose por la abstención. Pero esa abstención, ese voto, estuvo precedido de una explicación donde expresaban su presupuesto, su forma de entender la memoria tremendo. No entendíamos cómo después venía una abstención, porque era lo que estaban diciendo era totalmente en contra de la memoria y con otras cosas. Claro, ahora lo entendemos, es que lo falso era el voto. Los falsos, lo que hicieron de una manera trilera y falsa, fue engañar a toda la población de Andalucía, tanto el PP y Ciudadanos, los dos, diciendo nos abstenemos para que se curse una memoria y los muertos vayan a sus familiares y los puedan enterrar poniéndole una cruz, eso sí, y tal. Y era mentira todo. Era mentira el voto, era verdad el argumentario, los argumentos que utilizaron para después abstenerse y salir en la prensa diciendo se aprueba una ley sin ningún voto en contra, pero era mentira, eran votos en contra y en cuanto pudieron, lo manifestaron. Ellos creo que hacen otros cálculos electorales y entonces en aquellos momentos no consideraron conveniente enfrentarse a la ley. Ahora me lo hacen, como decía más o menos Ana, de una manera soterrada. Por un sitio dicen que sí, que vale, que de acuerdo, pero como hacía Rajoy, presupuesto cero y asunto solucionado. Bueno, Ana, hay otro asunto que me gustaría a mí que nos hablara, porque tú has visitado recientemente Venezuela al estar invitada por la delegación de parlamentarios en la instauración, o como decimos por estas tierras, la constitución de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué tal ha ido ese viaje? ¿Cómo ves la situación actual en esa nación hermana? Antes, por finalizar, para un poquillo cerrar con lo que decía también Juan, y es que es verdad que antes no se oponían, y yo creo que también porque el movimiento memorialista, tú también lo acababas de casi citar, pues no se atrevían. Teníamos un discurso muy potente. Y yo creo que solamente para saber cuál es la verdadera postura del Partido Popular hay que recordar lo que le costó condenar a la dictadura franquista, que casi que hay que esperar al año 2000. Financiación cero, efectivamente, de la Ley de Memoria, como decíamos, y recordar que la Ley de Memoria de Andalucía fue la que mayor consenso tuvo de todo el Estado, más que la ley estatal que sacó Zapatero. Por eso, por esa fortaleza del movimiento memorialista y del sustento político que ha tenido en ese momento de legislación, es por lo que todavía tenemos esa herramienta que nos sirve. Y yo también quiero abrir una esperanza, porque si en Andalucía tenemos el negacionismo histórico sobre memoria instalado en este gobierno, también tenemos que decir que tenemos una futura ley de memoria que esperemos que sea una herramienta potente pues para evitar esos bloqueos de las instituciones que están en manos de la derecha. Y esperemos que podamos contar con esa herramienta antes de que se agote esta legislatura, porque al final, quieran o no, pues nosotros restableceremos los derechos de verdad, de justicia y de reparación con la mano de las asociaciones memorialistas. Yo estoy segura de ello. Y con Venezuela, ya que me preguntabas también, Emilio, pues me parece también importante que también aquí conozcamos algunas cosas. La instalación, como dicen allí, que aquí no es chirría, que sería la constitución de la Asamblea Nacional, es algo que allí obliga a la Constitución. Allí la Constitución refleja cuando se renuevan los órganos, es su poder legislativo, para que lo entendamos aquí, sería como nuestro Congreso y Senado. Lo que pasa es que nuestro modelo es bicameral, tiene 2 cámaras, y el suyo es unicameral, como por ejemplo pasa en Francia o en otros países europeos de tradición liberal. Ese modelo unicameral donde se legisla en la Asamblea Nacional, donde se acababan de celebrar unas elecciones en diciembre y tenemos que decir que hemos estado allí pues en su acto constitutivo ya, donde han participado, tenemos que recordar,
más de 107 partidos. Son unas elecciones que eligen a diputados que son 277, para que haya también una integración de las que allí llaman departamentos o estados, que aquí diríamos pues provincias, comunidades autónomas. Entonces hacen unas elecciones por lista cerrada, como conocemos aquí, pero también hay otros diputados, una parte de ellos que se eligen por elección nominal. Tú puedes elegir directamente al diputado. Por eso hay mucha diversidad también, pues porque en esas nominaciones entran también organizaciones indígenas nacionales o regionales que también están representadas en esa Asamblea Nacional. Por lo tanto, le garantiza mucha diversidad. Para quienes entienden que la oposición no ha estado participando de ahí, tenemos que recordarle que la oposición hizo, como una parte de ella que sí quiso, que reconoció y que participó en estas elecciones, de las que no guardan ningún tipo de sospecha ni de duda y que legitiman como no puede ser de otra manera, y que tenemos que han participado, decía, pues 107 partidos, 30 nacionales, 53 regionales, 6 organizaciones indígenas nacionales, que nos parece también algo a destacar, y 18 organizaciones indígenas regionales. Es decir, que allí también han estado en esas elecciones, también estuvo nuestro compañero Manu Pineda, por Unidas Podemos, nuestro eurodiputado, pero han estado 300 observadores internacionales de más de 34 países diferentes, más ONGs invitadas también, avalando el proceso, un proceso inmaculado que supervisado por diferentes organismos e instituciones y que no tenemos ningún argumento para poner en entredicho. Y también hago otro apunte, que ningún país, ni elecciones en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún otro país europeo, pues somos supervisados, digamos, de una manera tan exhaustiva por tantísimos organismos internacionales, ¿no? O sea que son unas elecciones que brillan, que destacan por ser impolutas y por tener pues muchos observadores y ojos puestos encima, y a pesar de eso, pues nadie las pone en duda. Ya sabemos además que los países latinoamericanos, por desgracia, tienen que estar soportando esa concesión imperialista que tienen de los Estados Unidos de su patio trasero, que les llaman, ¿no? Y ya sabemos además lo que ocurrió en Bolivia, Ecuador. Tenemos muchos reflejos de cómo conciben la democracia en estos países, la libertad, la urna y demás. Yo os había estado entrevistando con importantes personalidades. Creo que fue con el ministro de Asuntos Exteriores, y también tuvisteis un encuentro directamente con Maduro, esa delegación internacional. ¿Qué tal vez, qué sacas tú de conclusión, cómo ven ellos la situación de Venezuela con respecto a la política internacional, y destacadamente qué supone el bloqueo que están soportando por parte de los Estados Unidos? Ellos nos pedían pues que se pusiera fin a esa injerencia, a esa política injerencista que parte de la administración norteamericana, que con el trumpismo, que con Donald Trump de presidente de los Estados Unidos ha llegado a su máxima expresión, pero que ha fracasado. A esa política de no reconocimiento de la Asamblea Nacional, del paripé con Guaidó, cuando lo aclamaron presidente, no sabemos ni por qué ni cómo, alternativo, y lo sustentaron hasta el momento donde vieron que eso ya pues no era posible, porque este Guaidó no era ni siquiera diputado. En esas elecciones de la Asamblea Nacional de 2015 tenemos que recordar que ganó la oposición y nadie lo puso en duda. En estas asambleas pasadas ganó el bloque de gobierno, y tampoco nadie puede ponerlo en duda, así como la propia Constitución. Y lo que nos pedía el presidente Maduro, y lo que nos pedía también su canciller, su ministro de Exteriores, era que se respetase efectivamente su soberanía. Lo primero que le exigimos a la Unión Europea es que tenga una política autónoma, una política exterior propia, que su alto representante, que Borrell, pues deje de seguir los dictados de la administración norteamericana. Europa se ha distinguido tradicionalmente por tener una política exterior que no tenía por qué ir directamente vinculada a los intereses norteamericanos, al menos en apariencia. Y eso es lo que le vamos a pedir. Primero, que reconozca los resultados de la Asamblea Nacional. Dio un buen paso, porque dejó de reconocer la payasada, si me permitís la expresión, de Guaidó. Eso ya no tenía más recorrido, pero le falta el siguiente paso, que es reconocer los resultados legítimos de la Asamblea Nacional, donde ya digo que además está representada la oposición, y donde va a ser la herramienta de solución política, de salida negociada, de diálogo que tanta falta necesita ese país, y que el resto de instituciones deberíamos también de estar alentando ese diálogo, ese respaldo institucional y esa diplomacia
que debe de tejer las relaciones internacionales, no la intimidación, no la violencia, no el chantaje, que es lo que hasta ahora se ha intentado hacer con un país soberano como Venezuela. Y en ese sentido, además del respeto institucional, y además de la diplomacia y del reconocimiento a esta Asamblea Nacional y también a las últimas presidenciales, que tenemos que recordar que las elecciones que eligieron al presidente Maduro en 2018 lo hicieron por más de 4 millones de votos de diferencia. Más de 4 millones de votos de diferencia. Muy difícil poner en duda unos resultados tan absolutamente contundentes que también establezcan un marco de relaciones normales en el ámbito económico. La Unión Europea se sumó a unas sanciones que no tienen ningún respaldo legal, que son ilegales, que no se vinculan con el derecho internacional y que unilateralmente Estados Unidos ejecutó sobre el pueblo venezolano, porque a quien afecta es al pueblo venezolano, y que la Unión Europea fue detrás sin ningún tipo de sonrojo, y que le supone a un país como Venezuela, que tienen solamente en bancos europeos más de 40.000 millones de euros inmovilizados, recursos suyos propios que le pertenecen. En un contexto de pandemia, tenemos que recordar, donde todos los países soberanos del mundo estamos poniendo a disposición de nuestro sistema de salud, deberíamos de hacerlo si no lo hacemos, de nuestro sistema de salud y de las necesidades económicas asociadas a la pandemia y sociales que tienen nuestras poblaciones, y que ese gobierno no puede resolver de la manera que quisiera porque tiene todos sus fondos en monedas internacionales y en cuentas internacionales inmovilizados. A pesar de la soberanía sobre esos fondos, incluso llegaron a decirle a la ONU, a la ACNUR, que fueron ellos los que gestionasen esos recursos, que ni siquiera tenía por qué gestionarlos de manera directa el gobierno de Venezuela ni el presidente Maduro, para encontrar una solución dialogada. Y no fueron escuchados porque la estrategia ha sido de acoso y derribo, ha sido cortar la luz, generar paro también en la producción de petróleo para generar inestabilidad política. Esa ha sido la estrategia de la oposición, consagrada por la administración norteamericana y también por la Unión Europea, para estrangular, asfixiar económicamente a un pueblo, para hacer que cambiara de parecer, que terminasen por dejar de apoyar al gobierno legítimamente elegido de la urna. Es que nos parece muy grave. Por eso lo primero que tiene que hacer la Unión Europea es separarse de esa política fracasada de Trump, que ya ni siquiera Joe Biden va a mantener ni a continuar, que restablezca la normalidad diplomática y que anule esas sanciones que son ilegales, que son criminales y que están impidiendo, por ejemplo, que puedan entrar técnicos a cualquier tipo de material sanitario para ponerlo a disposición de los pacientes de la pandemia, que no pueden comprar medicamentos con monedas internacionales, ni ningún tipo de recambio tampoco. Un país que no puede exportar sus recursos ni transportarlos como es el petróleo para poder financiar las políticas sociales. Es difícil de creer que la comunidad internacional, que debería estar protegiendo al pueblo de Venezuela, esté consagrando un bloqueo económico que genera muerte y que además se aleja, por decirlo suavemente, del derecho internacional. Y esperamos, y así lo vamos a exigir desde Unidas Podemos, que José Borrell y que también la Unión Europea como institución pues pongan fin ya a esta injusta situación y que pongan una perspectiva de 380 grados diferente con la que tienen con respecto al pueblo venezolano. Sí, hay algo que de una manera tibia, pero yo creo que por lo menos han visto casi obligados a un poco a poner en suspenso esa política, y es cuando le han quitado el reconocimiento como presidente encargado reconocido por la Unión Europea a Guaidó, ¿no? Sí, también hay que decir que, no obstante, no siguen reconociendo todavía como presidente legítimo a Maduro, pero que ya de esto sabemos. Es decir, quien tenga alguna dificultad de comprensión con esto, que mira hacia Bolivia, donde el MAS de Evo Morales pues lo acusaron de fraude electoral, y cuando se ha celebrado de nuevo elecciones libres en Bolivia, después del golpe de Estado que dio la derecha de ese país, cómo ha arrasado y ha sacado una mayoría amplísima el partido de Evo Morales, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro. Hay una noticia que quizá también nos sitúa en quitar o ver el carácter de clase, quitar esa venda, ¿no? Esa gasa que intentan ellos ponernos delante de los ojos que no lo vemos, ¿no? Leíamos ayer que Leopoldo López, ese refugiado político en España
Bueno, creo que además ha sido el causante de cientos de miles de muertos en las movilizaciones que llamaban, además violentamente, y encabezó un golpe de Estado que quiso que fuera militar, se encabezó con varios militares, un golpe de Estado, pues resulta que se ha mudado de piso. Vivían en el barrio de Salamanca de Madrid. Ya sabéis que el barrio de Salamanca es un barrio baratito, de esos pisos que te cuestan sobre 400 euros al mes, ¿no? Pues no tenía bastante y se ha mudado a una casa, no sabemos qué tipo de casa, pero lo podemos imaginar, que le cuesta 10.000 euros de alquiler. ¿De dónde salen estos fondos? ¿Quién le paga a esta gente ese tren de vida? ¿Cómo pueden tener ellos derecho de hablar de la situación de Venezuela? Además, pedir que se implementen medidas duras que atacan a la población y empobrecen a la población cuando ellos viven a ese tren. Es algo no es para reír ni tampoco para llorar, es para rebelarse. ¿De dónde salen estos fondos? ¿Quién le paga sus gastos millonarios? ¿Cómo se ve esto en Venezuela, Ana? Pues la verdad es que en Venezuela de Leopoldo López se hablan bastante menos que aquí. Aquí es mucho más conocido porque aquí mediáticamente pues a veces nos centramos mucho en ese país, no en Marruecos, por ejemplo, que lo tenemos aquí. Eso sí que es una dictadura, que está aquí en guerra con, por ejemplo, con el Sáhara, del que además somos el país que debe tutelarlo, en España todavía, porque fue colonia nuestra y ahí no decimos nada, eso silencio. Pues aquí a Leopoldo López lo conocemos y tiene mucho más amparo mediático de lo que lo tiene en Venezuela, porque allí no representa nada de ni nadie. Nos reuníamos allí con gente del gobierno y había un diputado mayor que conocía muy bien pues, todo el proceso democrático de su país y echaban falta, decía, la derecha tradicional, decía, esa derecha conservadora con la que se podía hablar, que era derecha, pero bueno, tenía un proyecto de país, nos decía, ¿no? Pero es que es verdad que esta gente nueva como Leopoldo es que ni tienen proyectos de país, ni tienen más allá que sus propios intereses, que es gente que se mueve por el dinero, que es gente que pertenece a una élite económica que ha sido respaldada por gente de fuera, por eso decía que lo conocemos aquí más, porque es un producto que han formado entre países como España y Estados Unidos, que ha ido poniendo el foco en personajes como este, que tenemos que decir que al final cayó en desgracia porque incluso, digamos, chuleó a la administración norteamericana que le estaban parando en su propio país. No hizo caso de sus jefes porque estaba también intentando sacar más rédito económico del que le habían permitido. Tenemos que recordar que ese hombre entró en España, no sabemos cómo, porque aquí le dieron asilo en la embajada, pero tenemos que recordar que Leopoldo López es que en su país es prófugo de la justicia porque efectivamente hizo llamadas a un golpe de Estado, eso que está recogido en la tele y en las manifestaciones, porque efectivamente esa oposición, como decíamos antes, tuvo durante los 2 últimos años una estrategia de subversión, de violencia, de hacer que el gobierno legítimo cayera por ese estrangulamiento económico y por la movilización social. Y se dedicó a generar ese clima de inestabilidad, a hacer llamadas contra la Constitución, contra lo que decía el gobierno. Hubo muertos en esa, lo que en Venezuela llaman guarimba, que aquí no fue otra cosa que golpe de Estado, porque hicieron llamadas al ejército para que dejara de reconocer al presidente legítimo. Tenemos que recordar que también en Venezuela ya hubo otro intento de golpe de Estado con el presidente Chávez. No es una tradición que se aleje mucho de las intervenciones externas que han tenido que sufrir en ese país. Y en ese clima de violencia, de odio, recordamos lo que decíamos de la extrema derecha, ¿no? También lo han sufrido allí. Tenemos que decir que esa extrema derecha, desgraciadamente, estuvo apoyada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Felipe González, por una buena parte del Partido Socialista, pero que eso era lo que estaban haciendo, llamar a la gente a que saliera a la calle a quemar neumáticos, y no solo neumáticos, porque también quemaban chavistas. Esas imágenes están en las cámaras y hubo unos meses, 4 meses, de verdadera preocupación y persecución social a los que estaban gobernando, a los miembros del bloque de gobierno. Y en esa estrategia de odio, de violencia y de llamadas del golpe de Estado hubo un representante público, que fue Leopoldo López. Y Leopoldo López, por eso, y no por otra cosa, sino por contravenir la ley, es por lo que está siendo buscado en Venezuela. Y sin saber cómo, bueno, sí sabemos cómo, se escapa de su país y viene aquí a España, y yo no sé tampoco por qué ni cuándo,
se le da refugio político y nos meten en nuestra embajada aquí para salvaguardarlo. Tenemos que decir también que el gobierno de Ayuso, sabemos que le puso dinero público de los madrileños para que en esos meses primeros Leopoldo pues tuviese sus gastos asegurados. No sé si sabemos que lo confundiría con un Borbón o no sabemos por qué tuvieron los madrileños que costear con dinero público la presencia en España de Guaidó. Y ahora lo vemos aquí, a mí me sorprende, yo no sé lo que pagáis los demás de alquiler, 10.000 euros de alquiler, a un hombre que no tiene trabajo conocido, y que ahora va, que en un barrio de Salamanca se le quedaba la casa pequeña y ahora pues va a mudarse a otro espacio mejor, ¿no? Ese es el tren de vida de los que alimentan la contra, la extrema derecha, ese es el tren de vida de los candidatos que hasta ahora al menos han sido respaldados por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos y desgraciadamente también por parte de la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país. Yo espero que a partir de ahora, al menos La Sexta y El País dejen de respaldar figuras como la de Leopoldo López, porque ya sabemos lo que significa y ya sabemos también a lo que conlleva. Bueno, simplemente para terminar, añadir que América Latina, todos esos países hermanos forman parte de nuestra memoria. No está muy lejos de las intenciones de este programa. Fueron esos países a los que miramos nosotros con nostalgia, con envidia, cuando encabezaban su liberación, como en Chile, como en Cuba. Eran esos países de que recibíamos a los poetas, a los cantantes, a los Víctor Jara, a la Soledad Bravo, a Quilapayún, a tantos y a tantos que en los años más negros del franquismo nos insuflaban bastante ánimo para resistir en esa España negra que fue el franquismo. Simplemente gracias, Ana, por dedicarnos este tiempo y invitarle a las personas que nos acompañan, si quieren hacerte alguna pregunta, también a los compañeros de Carmona. Le pido disculpas que lo están esperando quizá más tiempo de lo que ellos esperaban, pero si tienen alguna pregunta relacionada con los temas que hemos estado hablando a la compañera Ana, pues ahora es el momento de expresarlo. Dejo los micrófonos abiertos por si queréis intervenir o hacerle alguna pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Hemos estado escuchando a la compañera Ana y nos ha parecido tremenda sus palabras, ¿no? Como normal, persona con una cultura grande y la verdad que ha reflejado bastante bien lo que aparte de Venezuela y todos los temas que ha relacionado, ¿no? Y creo que refleja, digamos, la sociedad de hoy en día, ¿no? El racismo, el engaño que es la sociedad, evidentemente lo que estamos viendo en España realmente también, ¿no? Porque somos un espejo, digamos, aunque no creamos, también puede ser un espejo de Venezuela y de muchas naciones del mundo, ¿no?